Nunca me gustaron las despedidas. Pero a veces no hay otra opción, ¿verdad? Esa mañana la vecindad estaba inusualmente silenciosa. Nadie gritaba, nadie corría, y ni siquiera el chavo había salido de su barril. Me senté en las escaleras con la maleta a mis pies, una de esas maletas viejas que heredé de mi padre, parchada con tela y atada con una soga. Adentro, lo poco que me quedaba. 2 camisas, una gorra extra, una foto de la Chilindrina y otra del chavo. ¿Seguro que te vas, don Ramón?, me preguntó doña Clotilde, con sus ojos vidriosos. Puedes quedarte. ¿Puedo ayudarte con algo? Negué con la cabeza. No era por orgullo. Era por necesidad. Había dejado de ser suficiente. Los gritos del señor Barriga, los insultos de doña Florinda, el hambre que a veces hacía llorar a la Chilindrina en la madrugada. No lo aguantaba más. No quería que mi hija viviera en la miseria. Y el chavo. Ese niño, aunque no era de mi sangre, se había convertido en un hijo más. Ellos no merecían sufrir conmigo. Me voy a buscar fortuna. Por ellas. Por ellos. Murmuré. Unos cuantos vecinos salieron a verme partir. El profesor Girafales me dio la mano, serio. Godínez se quitó la gorra por respeto. Doña Florinda. Bueno, ni se asomó. ¿Y el chavo? ¿A dónde va, don Ramón?, me preguntó, asomando su cabecita por el barril. Voy a hacerme rico, chavito. Y cuando lo logre, vendré a buscarlos. A ti y a la Chilindrina. Viviremos juntos en una casa grandota, con muchos juguetes y comida. Mucha comida. El chavo me abrazó fuerte, y por primera vez, lloró en mi hombro. Me partió el alma. Lo dejé ahí, con los ojos llenos de esperanza. Esa fue la última vez que lo vi. Con vida. Mi primer destino fue Veracruz. Había escuchado que por allá se necesitaban trabajadores para cargar barcos. Llegué después de días de viajar en camiones destartalados, vendiendo mis cosas para comprar pasajes. Dormía en terminales, en parques, incluso en baños públicos. La gente me miraba con lástima. O con asco. Cuando por fin conseguí el trabajo, duré 3 días. Una noche, mientras descargábamos unas cajas pesadas, una de ellas se resbaló. Me cayó en el pie. Me lo fracturé. El jefe me despidió sin pagarme un solo peso. Con el pie cojeando, me vi obligado a pedir limosna en las calles. Me daba vergüenza. Pero pensaba en la Chilindrina. En el chavo. Y me aguantaba el orgullo. En Puebla, intenté ser vendedor ambulante. Compré unas pocas cosas con lo que me sobró. Dulces, chicles, cigarros sueltos. La policía me decomisó todo. Me llamaron indeseable, peligro social. Una noche, sin tener dónde ir, me metí en una construcción abandonada. Me acurruqué en una esquina, temblando de frío. Y entonces lo escuché. Ramón. Una voz. Ronca, apagada. Me levanté de golpe. No había nadie. Pensé que era el hambre, la fiebre. Me había empezado a doler la cabeza desde hacía días. Pero esa voz. Ramón. ¿Por qué los dejaste? Era la voz del chavo. Corrí. Corrí cojeando, gritando su nombre. Pensando que me había seguido, que se había escondido en algún rincón. Pero no. Estaba solo. Solo con mi culpa, solo con el hambre y la desesperación. Me abracé a mí mismo, en medio de la nada. Esa noche no dormí. Pasaron semanas. Mi barba creció. Mis uñas estaban sucias, rotas. Olía a miseria. Pero yo seguía. No podía rendirme. No aún. Porque tenía una misión. Conseguir dinero. Sacar a mi hija de la pobreza. Sacar al chavo de ese barril. Llegué a Guadalajara. Me uní a un grupo de músicos callejeros. Uno de ellos me prestó un viejo banjo. Nunca fui bueno tocando, pero aprendí lo básico. Tocábamos por las plazas, pidiendo monedas. Por primera vez en meses, sonreí. Ganaba poco, pero al menos era algo digno. Hasta que una noche, nos asaltaron. Unos tipos con cuchillos. Nos golpearon. Se llevaron el baño, el dinero, y hasta los zapatos. Uno de mis amigos no despertó más. Esa fue la primera vez que sangré tanto que pensé que iba a morir. Pero no. Sobreviví. Y con los labios rotos y el cuerpo morado, me arrastré hasta una clínica pública. No me atendieron. No tenía identificación. No tenía familia ahí. Nadie me creyó.
Así pasé mis primeros meses fuera de la vecindad. Perdiendo todo. Sufriendo cada día. Pero nunca olvidando. Porque cada noche, al cerrar los ojos, me los imaginaba a los dos. El Chavo y la Chilindrina, esperándome en la vecindad. Con hambre, sí, pero también con esperanza. Yo era su esperanza. Y aunque ya sentía que me estaba muriendo en vida, aún no podía rendirme. ¿Alguna vez han sentido que el universo entero los odia? Que cada paso que dan, cada decisión que toman, los lleva directo al sufrimiento. Eso sentía yo. Día tras día. Cada ciudad a la que llegaba, cada nuevo intento, terminaba peor que el anterior. Pero aún así, seguía. Después de la golpiza en Guadalajara, quedé con secuelas. Mi pierna izquierda no volvió a caminar igual, y tenía un zumbido constante en el oído derecho. Pero no podía quedarme ahí. Así que tomé un camión rumbo al norte. Mi próximo destino fue Monterrey. Allá había fábricas, y pensé que quizás podía conseguir un trabajo como obrero. Pero la suerte. Esa maldita suerte. Dormía en la calle, bajo un puente. Un señor mayor me dio un pan duro y una cobija rota. Me dijo que también había salido de su hogar buscando un futuro mejor para sus nietos, pero ya llevaba 5 años en la calle. Me miró con tristeza, como si viera en mí el mismo final. Este país no es para pobres soñadores como nosotros, Ramón. Me dijo, antes de acostarse en el cartón que usaba de cama. Esa frase me taladró el alma. Conseguí trabajo en una fábrica de costura. Me dijeron que era temporal, que no me quejara por el sueldo. Trabajaba casi 14 horas al día, comiendo solo pan y agua. Dormía en el piso del baño del lugar, porque el encargado me cobraba por quedarme ahí. Cada noche, mis manos sangraban de tanto coser, y mis ojos se nublaban del cansancio. Pero yo seguía. Porque aunque no era mucho, estaba ahorrando. Un billete de 50. Otro de 100. Incluso encontré una moneda de 10 pesos en la basura y la guardé como si fuera de oro. Pensaba en enviarle dinero a la vecindad, aunque fuera poco. Una vez logré juntar lo suficiente para mandar una carta por correo a la Chilindrina. En ella puse una pequeña nota y 200 pesos. Le escribí: hija, papá aún está lejos, pero cada día trabaja para ti. Cuida al Chavo. Prometo volver pronto. Pero nunca supe si esa carta llegó. Pasaron los meses. Y entonces, un día, una máquina falló. Uno de los engranajes se trabó, y al intentar desatorarlo, la aguja me atravesó la mano. Me desmayé del dolor. Cuando desperté, estaba en la calle. Me habían despedido. Me dejaron tirado como un perro, con una mano vendada malamente por uno de los encargados. Esa noche llovió como nunca antes. Cada gota era un golpe en mi rostro. Me metí debajo de un camión abandonado y me abracé a mí mismo. Estaba empapado, temblando, con fiebre y hambre. Y ahí, en la oscuridad, los escuché de nuevo. Papá. Don Ramón. Eran sus voces. La de la Chilindrina. La del Chavo. Llamándome desde lejos, como si estuvieran en otra dimensión. Como si sus espíritus me buscaran. Pero... ¿estaban vivos? No. Yo lo sabía. Solo me estaba volviendo loco. ¿O no? Me levanté de golpe y salí corriendo bajo la lluvia. Caminé por horas, delirando, gritando sus nombres. Chilindrina. Chavo. La gente me miraba como a un loco. Algunos se reían. Otros me insultaban. Una señora me arrojó una piedra. Y entonces, me caí. Me golpeé la cabeza contra la banqueta. Sangraba, pero no me importaba. Solo podía pensar en que los había abandonado. Que quizás algo les había pasado. ¿Y si el Chavo ya no estaba? ¿Y si la Chilindrina sufría sola? ¿Y si me odiaban? Desperté en un albergue. Una enfermera me dio un plato de arroz y me miró con compasión. Me curaron las heridas, me dieron una camisa limpia. Uno de los voluntarios me preguntó mi nombre. Ramón Valdés. Dije. ¿Y tiene familia? Sí. Una hija. Y un niño que no es mío, pero lo quiero como si lo fuera. Me sonrió. Me ofrecieron quedarme un par de días. Acepté. Fue la primera vez en mucho tiempo que dormí en una cama. Lloré como un niño esa noche. Me abrazaba a la almohada como si fuera la Chilindrina. Como si fuera el Chavo. Soñé con ellos. Jugando. Riéndose. Con ropa limpia. Con pan.
con abrazos. Desperté y lo supe. No podía morir todavía. Tenía que seguir. Porque en algún lugar, ellos me esperaban. Y no podía fallarles. No después de todo esto. Así que recogí mis cosas, lo poco que tenía, y seguí caminando. Ya no sabía a dónde. Solo sabía que no debía parar. Aún no. Después de dejar el albergue, algo cambió dentro de mí. No fue fuerza. Fue una especie de desesperación que se disfrazaba de energía. Caminaba como si el mismo diablo me pisara los talones. Me dolía el cuerpo, tenía una tos seca que no me dejaba respirar bien, y la mano herida apenas se movía. Pero seguía. Porque si paraba, sentía que moriría. Llegué a un pueblo en el norte, cerca de la frontera. Uno de esos pueblos polvorientos, con calles vacías y perros famélicos vagando por las aceras. Allí conocí a un hombre llamado Toño. Tenía una carpintería, y aunque al principio me miró con desconfianza, cuando le conté mi historia, bajó la cabeza. Yo también fui pobre, compa. Y también lo hice todo por mis hijos. Me dijo. Me ofreció trabajo. Me pagaba poco, pero era algo. Dormía en un pequeño cuartito trasero lleno de aserrín y termitas. Por las noches, el dolor en mi pecho era cada vez más fuerte. Me costaba respirar. Escupía sangre. Pero lo escondía. Si decía algo, perdería el trabajo. Y yo no podía perder nada más. Un día, Toño me llamó. Me dijo que un cliente rico lo había contratado para hacer unos muebles finos. Un pedido grande. Si lo entregábamos a tiempo, le pagarían el triple. Me pidió que lo ayudara. Trabajamos como bestias. Día y noche. Con fiebre, con dolor, con hambre. A veces se me nublaba la vista y tenía que apoyarme contra la pared para no caer. Pero lo hicimos. Lo terminamos todo. Toño me dio un fajo de billetes. 5.000 pesos, don Ramón. Te lo ganaste. Es tuyo. 5.000 pesos. Nunca había visto tanto dinero junto. Me temblaron las manos al tomarlo. En mi mente, ya lo veía. Comprarle ropa nueva a la Chilindrina, mandarle comida al chavo, volver a la vecindad con la frente en alto. Gracias, Toño. Gracias. Le dije, con lágrimas en los ojos. Esa noche no pude dormir. Me senté en el catre, contando los billetes una y otra vez, como si temiera que desaparecieran. Era real. Lo había logrado. Después de tanto sufrimiento, finalmente tenía algo. Una oportunidad. A la mañana siguiente, decidí ir a una casa de envíos para mandar el dinero. Iba caminando por la calle, abrazando mi chaqueta contra el pecho, donde llevaba escondido el fajo. Fue entonces cuando escuché los pasos. Y luego, el golpe. Alguien me empujó contra una pared. Otro me golpeó en la nuca. Sentí que me arrancaban la chaqueta. Caí al suelo. Vi borroso, pero pude ver dos siluetas corriendo. No. Mi dinero. Era para mi hija. Grité, con el alma desgarrada. Me arrastré, sangrando, gimiendo de dolor. Pero era inútil. Me lo habían quitado todo. Otra vez. Todo. Me quedé tirado en medio del callejón, entre charcos de sangre y orina. Y lloré. Lloré como no lo había hecho nunca. No por mí. Por ellos. Por la Chilindrina. Por el chavo. Porque ya no tenía nada que ofrecerles. ¿Por qué? Susurré al cielo gris. ¿Por qué me haces esto? Y entonces escuché risas. Pero no eran risas alegres. Eran burlonas. Risas de niños. Risas huecas, lejanas. Parecían salir de las paredes. Cerré los ojos, temblando. Y las voces llegaron. Te tardaste mucho, papá. Ya no tenemos hambre. Porque ya no estamos. ¿Nos extrañas, don Ramón? Mi mente se quebraba. Sentía que me volvía loco. No sabía si soñaba o deliraba. Las voces no se iban. Se reían. Me acusaban. Cállense. No están muertos. No están muertos. Golpeé el suelo con los puños hasta que se rompieron. Me sangraban las manos. Me ardían los ojos. Y por dentro. Sentía que algo se rompía. Me recogieron unos niños que jugaban cerca. Me llevaron con una señora que me curó con lo poco que tenía. Le conté lo sucedido. Me dio un poco de caldo y un vaso de agua. Tome, don Ramón. Ya vendrán tiempos mejores. Pero yo ya no lo creía. Ya no tenía fe. Solo me quedaba una cosa por hacer. Volver.
a la vecindad. Aunque fuera con las manos vacías. Aunque me odiaran. Aunque me rechazaran. Tenía que volver a verlos. Tenía que pedir perdón. Tenía que regresar. Antes de que fuera demasiado tarde. Mi cuerpo ya no aguantaba. Sentía que cada paso era un castigo. Mi pierna mala se arrastraba como un costal muerto, mi espalda crujía al menor movimiento, y mi pecho ardía como si una mano invisible me apretara por dentro. Pero aún así, caminé. Me subí a camiones sin pagar, pedí aventones, me escondí en vagones de carga. No me importaba si me golpeaban o me echaban a patadas. Solo quería regresar. A la vecindad. A mi casa. A mis hijos. Porque eso eran para mí. Mis hijos. Cuando por fin llegué a la Ciudad de México, algo dentro de mí se quebró. La ciudad ya no se sentía como antes. O tal vez era yo el que había cambiado. Me vi en el reflejo de un escaparate roto. Ojeras moradas, la piel pálida, sucia, los labios agrietados, y una barba llena de canas. Era un cadáver caminando. Me arrastré hasta la vecindad con lo último que me quedaba. El alma hecha trizas, el corazón apenas latiendo, y los pulmones a punto de estallar. Pero cuando crucé la reja, no había nadie. Silencio absoluto. La fuente seca, las puertas cerradas, las paredes despintadas. Ni una risa, ni una voz, ni un solo ruido. El barril del Chavo. Vacío. Golpeé la puerta de la 71. Nadie respondió. Fui hasta la casa de doña Florinda. Cerrada con candado oxidado. Toqué la puerta de la vivienda de Jaimito. Abandonada. Corrí, mejor dicho, me arrastré, hacia mi viejo departamento. Tenía la puerta abierta. Entré. Y lo encontré todo cubierto de polvo. La cama rota. La ropa de la Chilindrina, aún colgada. El dibujo que me había hecho, en la pared. Una caricatura de ella, del Chavo y de mí, abrazados. Me senté en el piso. Comencé a llorar como un niño. Como nunca antes. Como si mi alma entera se derritiera. ¿Dónde están? ¿Dónde? Gemía, entre lágrimas. Volví. Les juro que volví. Y entonces, escuché pasos. Me giré lentamente. En la entrada de la puerta, estaba él. El señor Barriga. Pero se veía más viejo. Mucho más. Y me miraba con ojos apagados. Don Ramón. Dijo, en voz baja. Eres tú. Asentí, temblando. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está el Chavo? Y ahí. Fue cuando todo terminó. Me lo contó todo. Con voz baja, como si no quisiera romperme más de lo que ya estaba. Meses después de mi partida, el Chavo enfermó. Nadie sabía qué tenía. No hablaba, no comía. Solo se sentaba en su barril, abrazando un viejo dibujo mío. Una madrugada, doña Clotilde lo encontró frío. Sin vida. La Chilindrina. Entró en una profunda tristeza. No hablaba con nadie. Decía que yo volvería. Lo repetía una y otra vez. Pero el tiempo pasó. Y nadie volvió. Un día, salió de la vecindad. Y nunca más la vieron. La buscamos, don Ramón. Me dijo el señor Barriga, llorando. Llamamos a la policía. Nadie la encontró. Todo se oscureció. Sentí un crujido en mi pecho. Como si el corazón se me partiera de verdad. El cuerpo ya no me respondía. Caí de rodillas. El aire se escapaba de mis pulmones. Tosí. Y escupí sangre. Ya no. Ya no tiene sentido. Susurré. Cerré los ojos. Y los vi. A los dos. Parados frente a mí. El Chavo, con su gorra, sonriendo tímidamente. La Chilindrina, con sus trencitas, llorando. Pero feliz. Me tendían la mano. Me sonreían. Papito. Dijo ella. Don Ramón. Ya no llore. Rió el Chavo. Y yo. Sonreí por última vez. Me encontraron muerto al amanecer. Con una sonrisa. Con el dibujo viejo de mis hijos apretado contra el pecho. Había tardado tanto. Había sufrido tanto. Y al final, cuando por fin conseguí lo que tanto anhelaba, ya no quedaba nada. Morí con el corazón roto. Pero al menos, en el último suspiro, los abracé de nuevo.
no te doy otra nomás porque presta para que te algo.